Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a exponer mi grupo y yo sobre las guerras mundiales y el impacto en el Perú en Latinoamérica. Los integrantes son Abogado Costa Nuffer, Rodrigo Lacayo Víctor, Gerardo Franco y Huesque Valencia. Las... Bueno, le voy a explicar un poco sobre la introducción. En el siglo XX en el Perú vivió un proceso complejo de búsquedas del Estado de la Nación con movimientos políticos y sociales turbulentos y dictaduras, reforzando áreas y conflictos internos como la lucha contra los grupos insurgentes. Bueno, un poco de este tema lo voy a hablar sobre en el siglo XX el Perú vivió un proceso complejo de búsqueda en el Estado con movimientos políticos y sociales. La dictadura formó gracias a conflictos internos como la lucha contra los grupos insurgentes en el siglo XXI. El país enfrentó desafíos de inestabilidad política, crisis económica y escándalos de corrupción, pero también mantuvo un crecimiento económico y avances de integración internacional. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico que pasó en el Perú en el siglo XX y XXI. La violencia interna. Con el surgimiento del grupo guerrillero, el Sendero Luminoso en el año 80 y 90, fueron uno de los sucesos que pasó. Otro punto sería el gobierno autoritario de Alberto Fujimori en 1990 hasta el 2000, que marcó por medios de libre mercado y lucha contra la insurgencia, así como la controversia de violencias de derechos humanos. Y el otro punto que sería crisis económicas significativas de gobiernos y cambios sociales, que nos engloba más profundos durante el siglo, como periodos de inestabilidad política y transformación social en el Perú en el siglo XXI. Otro punto sería la renuncia del presidente Alberto Fujimori, que sería en el 2000, y la transición democrática con la valentía de Paniagua. Por otro punto que sería el gobierno posterior como lo de Alejandro Toledo y Alan García en el segundo mandato de Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Otro punto sería escándalos de corrupción como el caso de Odebrecht, que involucró en varios expresidentes y generó fuerte impacto político. Y el otro punto que vimos fue movimientos sociales y protestas ciudadanas, que además se reforman a políticas de búsqueda de la estabilidad democrática. Y el otro punto sería a nivel económico. El Perú ha experimentado crecimientos basados en políticas de libre mercado como antibajos y factores internos y externos. Seguidamente les voy a hablar yo de la transición del imperialismo al neoimperialismo. Eh, Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el sistema imperialista, basado en el control directo de territorios, empezó a colapsar. Pero eso no significaba que ese era el fin, ¿no? Entonces, más bien eso daba el inicio, ¿no?, al neoimperialismo. Desde el tema económico, se, manifest, se manifestaron deudas externas, ¿no? Como países de Latinoamérica, como Perú, por ejemplo, se, se deudó principalmente con Estados Unidos, lo sometía a Perú, sometía a que eh, no pueda hacer negocios con otros países, ¿no? Entonces solo sería negocio con Estados Unidos. Estados Unidos le pondría limitaciones a Perú. Eh, y también Perú sería sometido a mandar productos como materias primas a, exclusivamente para Estados Unidos. Cuando decimos productos de materias primas, estamos hablando de los minerales, los productos agrícolas y eso, ¿no? Y en el tema político, la descolonización formal en África y Asia no impidió que las potencias continuaron influyendo en los países del sur global. Ahora, a través de alianzas, estrategias, organismos multilaterales y apoyo a
gobiernos alienados con sus intereses. En el caso de Perú, durante el periodo de la posguerra, se impulsaron políticas de desarrollo hacia adentro, como la sustitución de importaciones, pero estas chocaban con los intereses de élites locales y las presiones externas para mantener un modelo exportador primario. Eh, eh, en el plano ideológico se promovieron valores como la autodeterminación y el anticolonialismo, pero muchas veces estos discursos eran manipulados o neutralizados por narrativas de modernización impuestas desde el exterior. En el Perú, por ejemplo, se vivió una tensión constante con el deseo de la soberanía y las condiciones impuestas por préstamos, tratados comercios o asesorías técnicas del extranjero. Tuvo impactos significativos dentro de Latinoamérica como dentro del Perú mismo. Latinoamérica experimentó cambios muy importantes, tanto económicos como políticos, destacando un claro ejemplo el de Perú, ya que, ya que la guerra interrumpió el comercio con Europa, por la cual los países latinoamericanos impulsaron la industrialización con políticas como la de sustitución de importaciones, la cual Perú redujo sus exportaciones hacia Europa, pero aumentó sus exportaciones de materias primas como el petróleo o como los minerales hacia Estados Unidos. Es más, Estados Unidos se volvió su principal socio en este aspecto. Además, varios países, incluido Perú, de Latinoamérica, aumentaron su deuda externa para financiar su desarrollo industrial y enfrentar impactos económicos del conflicto. En el aspecto político, la guerra promovió movimientos nacionalistas, reformas sociales en el Perú que se implementaron. También hubo reformas agrarias y políticas para mejorar la producción agrícola y controlar los precios en el plano internacional. Por último, yo les voy a hablar acerca de la redefinición de las relaciones internacionales dinámicas locales. Podemos imaginarnos en el mundo que luego de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, países como Perú estaban bastante afectados. ¿Y qué hacen? Comenzaron a buscar unas nuevas formas de relacionarse. Y en estas nuevas formas de relacionarse surgen nuevos actores. Estos nuevos actores pueden ser las transnacionales, los organismos internacionales que buscaban estabilizar y organizar la economía mundial. También en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, aún más países quedan afectados y surgen nuevas cuestiones en cuanto al control y la dependencia económica. Después de la guerra, Estados Unidos, Europa y otros países más crean instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que estamos visualizando en la diapositiva, el Banco Mundial también, que el objetivo inicial de estos organismos era recuperar las economías, ¿no? Su objetivo principal era ayudar a los países que habían sido más afectados, pero también esto significaba que países como Perú empezarían a depender mucho de esas ayudas y a largo plazo estas decisiones externas harían que terminen con deuda, ¿no? En Perú
Perú muchos años se ha vivido cambios importantes, ¿no? En esta época. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Perú, como lo han explicado mis compañeros, Perú se basaba, la economía de Perú se basaba en las exportaciones de recursos naturales, como la plata, el guano, el azúcar. Después de la guerra, podemos ver que ha empezado a atraer más inversión extranjera, especialmente de empresas transnacionales que extraían recursos y utilizaban tecnología del extranjero. Y este proceso ha aumentado más la dependencia del país. Y por último, docente y compañeros, vamos a mencionar las conclusiones a las que hemos llegado. Las conclusiones son, número uno, que la historia del Perú en los siglos XX y XXI refleja una constante búsqueda de construcción nacional, marcada por procesos complejos, ¿no? de transiciones democráticas, como bien lo han explicado mis compañeros. Luego la Segunda Guerra Mundial también ha tenido un impacto bastante profundo en el Perú, donde la economía se ha visto transformada, ¿no? En políticas internas, en las relaciones también que tienen con los países exteriores, las políticas de situaciones de importaciones y también el aumento de la deuda externa han marcado una nueva etapa en la economía. Al contrario del imperialismo, como mi compañero lo ha hablado, el neoimperialismo llegó también con créditos, contratos, discursos que condicionan las decisiones internas de otros países. Perú ha quedado atrapado, se podría decir, en una ilusión de soberanía y la realidad de una dependencia estructural que aún persiste en nuestros tiempos. Y por último, en mi parte también, la participación del Perú en el contexto de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra ha fortalecido el papel de las empresas transnacionales y los organismos financieros internacionales. Perú ha pasado, como les decía, de una economía basada en recursos naturales, ha pasado a depender más de la inversión extranjera y de decisiones extranjeras, y esto afecta mucho la autonomía y el desarrollo. Hemos concluido con nuestra exposición y gracias.